Permítame, entonces vamos a empezar a compartir. Ya pantalla. Esta es la clase número 2. Uno, ¿puede ver esto? ¿Alguien? Uno solo que me diga. ¿Puede salir? ¿Ven este Word, no ve? Sale el Word, ¿no? Sí, se ve, se Ya, ve. ya, se ve, perfecto. Ya, muy bien. Traten de apagarle sus micrófonos, chicos. Ya, yo no puedo estar apagando, traten de apagar, ¿ya? Ya, entonces tenemos una pregunta de parcial número 2 también, del segundo parcial, pero yo creo que va a entrar tipo así nomás también, no va a ser así más difícil. Lo que no vamos a tener es el tiempo, ojalá que nos alcance el tiempo. Y la pregunta dice, una muestra de caliza de pureza 90% se calienta a 950 gramos centígrados y el gas que se obtiene se lleva a condiciones ambientes y luego se deja pasar por una columna que contiene solución saturada de hidróxido de calcio, obteniéndose un precipitado de 650 gramos. Calcular, inciso A, la masa de caliza que se calcinó, dice. Calcular la masa de caliza que se calcinó, inciso B, el volumen de disolución saturada que contiene 1.65 gramos por cada de cal apagada por cada litro de soluciones. Calcular el volumen de solución saturada que contiene 1.65 gramos de cal apagada por litro de soluciones. Inciso C, ¿qué volumen de gas en condiciones normales sale de la columna si el rendimiento de la absorción del gas es del 95%? Dice nada más. Entonces hay que volver a leer y volver a leer 2 veces para poder entender. Pero fíjense, cuando dice caliza, nosotros tenemos la caliza, conocen, ¿no ve? Y en la caliza lo que nos interesa de la caliza es el carbonato de calcio. No siempre viene puro, la caliza ¿no? Viene mezclado con impurezas. Lo que nos interesa no son las impurezas, nos interesa a nosotros el carbonato de calcio. Nosotros vamos a calentar el carbonato de calcio. Ese tipo de proceso se llama calcinación. Lo vamos a calentar en un hornito y se va a descomponer la caliza y va a formar el óxido. Bueno, amigos, pues creo que el partido de hoy empieza con... Apáguenles sus micrófonos, chicos. Chicos, apáguenles sus micrófonos, porfa. Y entonces, nosotros podemos hacer esta reacción de descomposición del carbonato de calcio y tener el óxido de calcio más el anhídrido carbónico, ¿no? Nada más. Fíjense, no hay cambio de estado de oxidación, eso les puede preguntar la licenciada, no hay cambio de estado de oxidación, solamente es una reacción de descomposición térmica. Nosotros le colocamos calorcito y se descompone en esto, ¿no? Sólido, sólido, gas, ¿ya? Una vez nosotros obteniendo ese gas, dice el enunciado, se hace pasar hidróxido de calcio, ¿no ve? Cal apagada, si ustedes quieren, hidróxido de calcio es lo mismo, cal apagada, y se forma un precipitado, dice, ¿no? Yo voy a hacer pasar al anhídrido carbónico, al dióxido de carbono que he obtenido por calcinación de la caliza que me interesa, el carbonato de calcio, se desprende, ¿no ve? Está desprendiéndose ahí. Hago pasar, pues, la cal apagada. La cal apagada, entonces voy a precipitar el carbonato de calcio y voy a desprender agüita, ¿no? Voy a desprender agüita, nada más. Una vez que haga eso, permítame, no sé por qué habrá pasado esto. Una vez que haga eso, voy a calcular yo la cantidad de dióxido de carbono que necesito yo, ¿no ve? Que necesito para hacer pasar a través de la cala del hidróxido de calcio. Si tengo la caliza, entonces voy a decir 600 gramos, 650 gramos de carbonato de calcio. No sé por qué está saliendo eso. ¿Se puede modificar, por favor? Traten de no sé cómo, no estoy modificando yo. ¿Ya? A ver si puede hacer eso, por favor. Seguiremos. Entonces, voy a sacar por regla de tres simple, la masa de óxido de calcio, de óxido de carbono, perdón, dióxido de carbono a la caliza, al carbonato de calcio. Entonces voy a decir 650 por 44, que es el peso molecular del dióxido de carbono, dividido entre
100, que es el peso molecular del carbonato de calcio, eso multiplicado por 100 dividido entre 95, porque ese es el rendimiento de la reacción, ¿no ve? El rendimiento de la reacción. Y tengo esto y tengo la masa de dióxido de carbono. Ahora voy a calcular la masa de caliza a partir del dióxido de carbono. El dióxido de carbono tengo y calculo yo, digo, esta cantidad de dióxido de carbono por 100, que es el peso molecular del carbonato de calcio, dividido entre el peso molecular del dióxido de carbono por la pureza aquí, ¿eh? 90% nomás es del carbonato de calcio y 100 gramos es de caliza. Entonces, 100 gramos de caliza dividido entre 90%, 90 gramos de carbonato de calcio. O si ustedes quieren 100%, dividido entre 90, nada más, y tengo la masa de caliza. Esta reacción, esta cantidad de masa de caliza se puede calcular en uno solo, porque fíjense, esto con esto se va a simplificar, y esto con esto también se va a simplificar. Cuando ya tengan la habilidad, ustedes se puede calcular, pero nosotros tenemos precipitado, entonces calculo esto. Una vez que he calculado esto, es el mismo, calculo esto, ¿no ve? O si no, al final de cuentas, se puede sumar reacciones y calcular, como si fuera una sola reacción, ¿no ve? Es lo que hace GES. En otras materias se suma y facilito tengo, ¿no? No es necesario hacer paso por paso. Una vez que ustedes agarren la habilidad, ya voy a tener, ¿no? He calculado la masa de caliza. En el inciso B me dicen calcular el volumen de solución de hidróxido de calcio que he hecho pasar a través de todo el gas, dice, ¿no? Que he obtenido en la primera reacción. Entonces yo voy a calcular la masa de hidróxido de calcio. Puedo calcular directamente el volumen, pero voy a calcular la masa de hidróxido de calcio. ¿A partir de qué? De la precipitado, del carbonato de calcio. La masa de carbonato de calcio, 74 gramos, representa el peso molecular del hidróxido de calcio dividido entre 100, el peso molecular del carbonato de calcio. Esa es regla de 3 nomás. Sus balances 1 a 1. Si no tengo balanceo, 1 a 1. Eso representa 481 gramos de hidróxido de calcio. Pero no me han pedido la masa, me han pedido el volumen. Entonces voy a calcular el volumen de cal apagada también o hidróxido de calcio. 91 gramos de cal apagada representan en un 100% de, por ejemplo, es la masa de cal apagada nomás. Yo quiero el volumen de cal. Entonces, para calcular el volumen yo tengo que tener la masa de la solución, no la masa de cal apagada, no, la masa de solución. Entonces voy a decir 481 gramos son de carbonato de hidróxido de calcio nomás. 95 gramos son de hidróxido de calcio y 100 gramos van a ser de la solución. O si no, 481 por 100 dividido entre 95, ¿no? La pureza, ya era el rendimiento. Ahora he calculado la masa. Yo no quiero la masa, entonces, ¿de dónde voy a obtener el volumen? De la concentración. Esta concentración, que es una densidad nomás también, 1 gramo sobre litro, ¿no ve? Lo escribo al revés, pues en un litro hay 1.65 gramos. Y yo cancelo gramos con gramos y tengo litro. Tengo 306.858 litros de solución o de disolución también, ¿ya? De cal apagada. Ahora me dicen calcular el volumen de dióxido de carbono en condiciones normales que se ha apagado. No me dicen en condiciones normales, pero cuando no me digan, no me den la temperatura ni el volumen, porque es un gas, yo voy a asumir que voy a trabajar en condiciones normales, ¿ya? Y si les van a dar la temperatura y la presión, entonces ustedes calculan nomás el volumen. En este caso no nos ha dado, y vamos a decir, el volumen de dióxido de carbono va a ser calculado en condiciones normales. ¿A partir de qué? ¿No? Ya he calculado yo la masa allá va la masa de, permítame aquí, la masa de dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono, ya he calculado, no necesito hacer de nuevo, ya tengo esa masa. Entonces, con esa masa voy a decir que en esta masa, 301.053 gramos de dióxido de carbono, representan su peso molecular, o un mol. ¿No ve? Un mol de cualquier gas, 22.4 litros, pero un mol es pues su peso molecular, es 44 gramos, y gramos con gramos se va a ir, y voy a tener el volumen de disolución que he utilizado, chicos, que he utilizado. Pero a mí me dicen, lo que se ha escapado del horno, eso calculámelo. Si he utilizado esto, entonces lo que se ha escapado es el 5% que no está presente en la reacción, porque el 95% nomás se aprovecha de la reacción. Nos dicen, voy a sacarle el 5% de ese volumen y va a ser 7.663 litros de dióxido de carbono que yo he perdido, ¿ya?
Vamos a hacer también conmigo en el examen, no se preocupen, pero traten de asimilar esto, les voy a pasar, que esto lo que está mandando la licenciada es química general nomás, simplemente lo que cuesta es hacer las reacciones, nada más, ¿ya? Nada, no cuesta otro. Solo las reacciones cuesta hacer y después es química general. Otra pregunta, nos dice calcular el volumen de acetileno medido en condiciones normales. Ahí ya nos ha dicho, calcular el volumen de acetileno. El acetileno es un gas, ¿ya? Condiciones normales que se puede obtener a partir de 15 kilogramos de caliza de pureza 95%. La pureza nos está diciendo que en el 95% representa el carbonato de calcio. El 5% de la caliza representa basura, no nos interesa. Impurezas le nombraremos, ¿ya? 95% de pureza. ¿Qué masa de coque nos dice? De coque, en el coque está carbono, es lo que ¿qué masa de coque de pureza 85%, ¿no? La pureza está referida al carbono, se requerirá para la obtención del acetileno. Se considera un rendimiento del 90% en cada etapa, ¿no? No para la etapa final. Para esta etapa 90%, para esta etapa 90%, para esta etapa 90%. Ahora, si yo tengo la masa de caliza y tengo aquí la masa de carbonato de calcio, esto tengo, ¿ve? El 15 kilogramos le voy a multiplicar por 0,95, voy a tener la masa de carbonato de calcio. Quiero obtener esto, ya está todo balanceado, entonces voy a hacer regla de 3 simple. Quiero calcular esto, entonces tengo la masa de esto va a ser la masa de esto multiplicado por el peso molecular de esto dividido entre el peso molecular de esto. Las reglas de 3 simple no estamos haciendo, en todo se trabaja así nomás, ¿no ve? Entonces voy a calcular, tengo ya la masa de esto, voy a calcular la masa de esto. Como la misma masa es esto, voy a calcular la masa de carburo de calcio. Como la misma masa es esta, voy a calcular la masa de acetileno y en la masa de acetileno voy a calcular el volumen de acetileno. Pero sabiendo que nosotros que el 95 de pureza es del carbonato de calcio y el del coque, el coque en el carbono es 85%. Eso tengo que sacar también sus porcentajes. No hay problema y hago eso, ¿ya? Permítame, no encuentro el mouse. Estoy trabajando con mi laptop nomás. ¿Qué voy a hacer? Tengo la caliza. Por descomposición, como el anterior ejercicio, voy a obtener óxido de calcio más anhídrido carbónico. A ese óxido de calcio voy a hacer reducir, yo voy a hacer atacar, si ustedes quieren, con carbono, con coque, ¿no ve? Pero el coque no va a reaccionar el 15%, solo el 85% nomás del coque que representa el carbono va a reaccionar. Voy a formar carburo de calcio, eso es para vender en todo lado, ¿no? Carburo de calcio, y voy a desprender el monóxido de carbono, ¿ya? Nada más. Entonces, una vez tenido el carburo de calcio, voy a hidrolizar eso con agüita para obtener el acetileno, ¿ya? Esta reacción. Voy a hidrolizar y voy a obtener como otro producto hidróxido de calcio. Pero a mí lo que me interesa ahorita es el acetileno. Ustedes van a ver esta reacción química muy importante. Se utilizan los centros mineros, utilizaban, no sé si siguen utilizando, compraban los mineros carburo de calcio y le introducían agüita a sus lamparitas, ¿no? Tienen unas lamparitas ¿no? Y tenían el acetileno y ese es el gas el que generaba la luz, ¿no ve? Nada más, eso no vas a hacer. Este proceso es fácil, ¿ya? No se van a complicar y esta cala apagada se obtiene, pero lo que a nosotros nos interesa ahorita es el acetileno. Entonces, yo tengo la masa de carbonato de calcio, calculo la masa de óxido de calcio. Como ya tengo, esta es la misma masa, hago reaccionar con carbono, calculo el carburo de calcio. El carburo de calcio, calculo el acetileno, ¿no ve? Si yo quiero, puedo sumar. Si ustedes quieren, pueden sumar todito y obtener una sola reacción y calcular con esa reacción y no hacer tantos pasos como hacemos, ¿no ve? Ya. Entonces, vamos a calcular la cantidad de acetileno en la secuencia de reacciones. Primero voy a calcular la masa de óxido de calcio. Si ustedes pueden, van a poder hacer todito eso. No sé qué esta relación en mi computadora está fallando ya. Entonces, a partir de, permítame, de 15 kilogramos, eso representa 15.000 gramos, ¿no ve? 15.000 gramos. Si tengo 15.000 gramos de caliza, el 100 gramos de caliza es, pero el 95 gramos solo es de carbonato de calcio, ¿no ve? El 95% ya lo estoy sacando. Ahora, su peso molecular del carbonato de calcio es 156, es el peso molecular del óxido de calcio. Pero tiene un rendimiento del 90%, entonces 90 dividido entre 100. Tengo la masa de óxido de calcio. A esa masa de óxido de calcio, yo con esa masa de óxido de calcio voy a calcular la masa de carburo de calcio, ya les he dicho, ¿no? La segunda sección.
Ya le he sacado al primero 90%. Entonces, su peso molecular de carburo de calcio 64 lo divido entre 56. ¿No ve? Aquí ya se puede eliminar, ¿no ve? Cuando tú calculas directo, puede eliminar el peso molecular del óxido de calcio, sumando las reacciones. Entonces, ya calculo parte por parte y 90%, porque en cada etapa el 90%, 90 dividido entre 100. Tengo la masa de carburo de calcio. Ese carburo de calcio no me interesa, yo quiero de acetileno. Entonces, la masa de carburo de calcio por 26 es el peso molecular del acetileno dividido entre 64. 64 es el peso molecular del carburo de calcio. Podría eliminar también eso, ¿no? Por 90 dividido entre 100. Ahora, si yo elimino esos pasos y quiero calcular todito, entonces este rendimiento voy a tener que multiplicar pues, por 3. Tres veces el rendimiento va a ser 3 veces rendimiento elevado al cubo, ¿no? Tuviera que hacer eso. Pero me puede decir, la primera reacción es 90%, la segunda reacción solo se aprovecha el 70%, la tercera reacción solo el 80%, me puede decir también. Entonces aquí estoy sacando eso y calculo la masa de acetileno. ¿Para qué calcular la masa de acetileno? Porque yo sé que la masa de acetileno, con la masa de acetileno fácilmente puedo calcular el volumen de acetileno, ¿ya? ¿Cómo? Esa masa de acetileno representa el peso molecular de acetileno o un mol. Un mol es el peso molecular, no hay problema. Y eso representa 22.4 litros y tengo el volumen de acetileno, ¿no? Ahora no me han, me han pedido, he calculado el volumen de acetileno en condiciones normales. Ahora me piden también calcular la cantidad de coque utilizado, no de carbono, de coque, me dicen, ¿no? Y el carbono representa el 85%. Entonces es importante hacer eso paso por pasito, porque ya voy a tener yo en un segundo paso, o en un primer paso, la masa de óxido de calcio, que es 71.82 con el primer 90% de rendimiento sacado. Entonces voy a calcular con esto, voy a decir que este 7.182 gramos de óxido de calcio por 3 por 12 es el peso atómico del carbono. ¿Por qué por 3? Porque el balanceo dice aquí 3 veces, ¿no? Fíjense aquí, 3 veces, por eso 3 veces. Entonces, la estequiometría, el balanceo es muy importante. 3 por 12 dividido entre 56, que es el peso molecular del óxido de calcio, multiplicado por 100 gramos de coque. En 100 gramos de coque hay 85 gramos de carbón. Carbón con carbón, óxido de calcio con óxido de calcio, y voy a tener la cantidad de coque que yo necesito. O 100% dividido entre 85, no hay problema, ¿ya? Y voy a tener 5.431.765 gramos que yo necesito de coque para la reacción número 2. ¿Ve? O, si no quiero escribir aquí, lo divido entre 1000 y tengo la masa de coque que es 5.432 kilogramos de coque, ¿no? Así. La estequiometría ya se vuelve fácil cuando tú sabes cómo está la reacción química. Y si no sé cómo está la reacción química, entonces no voy a poder hacer, ¿ya? Un tercer problema dice, permítame, calcular la masa de bórax de pureza 89%, perdón, 89%. Bórax, de nuevo, otro mineral, ¿no ve? Lo que me interesa en el bórax es el 89% de tetraborato de sodio, ¿no ve? Es lo que me interesa. O si ustedes quieren estito, el sodio 2, boro 4, oxígeno 7 por 10 moléculas de agua. Yo sé que es complicado para recordar para algunos que recién está entrando la materia y que ya estamos por salir incluso de la carrera de civil. Es complicado, pero hay que darle chance, ¿no? Tenemos que darle y conmigo más, vamos a poder hacer, ¿ya? Tranquilos. Entonces, calcular la masa de bórax, ¿no ve? La masa de bórax del mineral todito, me está diciendo, no solamente del tetraborato. ¿No ve? Que en el tetraborato representa 89% nomás. También calcular el volumen de disolución 0,5 molar de ácido sulfúrico y la masa de magnesio técnico. Cuando dice la magnesio técnico es un magnesio con impurezas, nada más, ¿ya? No es magnesio puro. Que el 95% sí es de magnesio puro, el 5% ya es impurezas, ¿no? De pureza. Que se necesitan para obtener 500 gramos de boro, considerando que la primera etapa tiene un rendimiento del 80% y las otras dos etapas tienen 85% de rendimiento, ¿no? Ya nos ha fregado también ahí. Entonces, vamos. Voy a calcular la masa de bórax, luego el volumen de disolución de ácido sulfúrico y luego la masa de magnesio técnico, ¿no? Para obtener al final el boro. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir, nosotros vamos a hacer reaccionar
Entonces, reacciones químicas en secuencia, el bórax, que el bórax no me va a interesar sus 11% de purezas, me va a interesar el 89% del tetraborato de sodio, ¿ve? Este es el tetraborato de sodio. Como no hay problema, en nuestra casa vamos a dar el examen, vamos a tener nosotros estos reaccioncitos, ¿ya? El tetraborato de sodio, vamos a reaccionar con ácido sulfúrico, obteniendo, pues, si estoy haciendo con ácido sulfúrico, voy a tener, pues, un ácido bórico, ¿ve? Más sulfato de sodio, más agüita, ¿no? No hay problema en esa reacción. Y ese ácido bórico, yo quiero obtener el boro, no voy a utilizar el sulfato, ¿ve? Entonces es obvio que voy a utilizar el ácido bórico y le voy a calentar, ¿no? Lo voy a calentar, este representa calentamiento, y lo voy a descomponer en óxido, ¿no ve? En trióxido de boro más agua. No se hagan problema por la nomenclatura, ¿ya? No se van a hacer problema por nomenclatura, no creo que les pregunte. ¿No? Les va a decir, dígame, no estamos dando este examen de química básica, ¿no? 104 días, no les va a preguntar, sí les va a decir cómo es las reacciones, ¿no? Es nada más, ¿no? Ya por descomposición del ácido bórico, entonces voy a tener el óxido de boro más agua, ¿no ve? Ahora, óxido de boro, porque me interesa obtener el boro, voy a mezclar con polvo técnico de magnesio, ¿no ve? Polvo técnico de magnesio, y lo voy a calentar, ¿no? El magnesio va a estar caliente, y voy a obtener dos veces el boro porque el balanceo, ¿no? Eso ya, aquí no necesitamos utilizar ningún método para balancear, simple tanteo en las tres secciones, y voy a tener el boro y el óxido de magnesio. Balanceo y ya tengo las tres reacciones balanceadas. Voy a calcular entonces la cantidad de bórax. ¿A partir de qué dato tengo? Tengo pues yo la masa de boro, ¿no? Tengo esta masa, al revés voy a hacer, como el dato he hecho al revés, ahora al revés voy a hacer. Tengo esta masa de boro, con esta masa de boro voy a calcular la masa de óxido de boro. Es la misma masa, voy a calcular la masa de ácido bórico. Es la misma masa, voy a calcular la masa de bórax, de tetraborato, y con la masa de tetraborato voy a calcular la masa de bórax, ¿no ve? Así, al revés. Si estoy haciendo al revés, el rendimiento va a ser 100 sobre el rendimiento. Aquí, claro, perdón, en estas dos reacciones es 85. 85 sobre 100 sobre 85. 100 sobre 85. ¿No ve? Al revés, ya no va a ser el rendimiento va a ser de productos a reactantes, ya no de reactantes a productos, ¿ya? Y voy a sacar sus purezas también, no hay problema. Entonces voy a decir que en 500 gramos de boro hay 1 mol de óxido de boro. ¿Por qué óxido? 1 mol, aquí está, unito. El balanceo dice 1 mol. Es más fácil trabajar con moles, a no estar calculando sus pesos moleculares. Dos veces, el peso molecular del boro es 11, boro con boro se va a ir y voy a tener moles de boro. 1 mol de ese boro, ¿no ves? 1 mol de ese boro representan pues este boro, ¿no ves? Este boro es el mismo, representan 2 moles, pero yo quiero en masa, entonces 2 por su peso molecular es 62 gramos de ácido bórico, ¿ya? Por el rendimiento, en estas dos reacciones, el rendimiento es 85%, por eso 100 dividido entre 85 elevado al cuadrado. Ya he calculado yo, era que calculo con esto, con estito, no otra sección, esto con esto, pero sus rendimientos se multiplican si estoy calculando con un solo paso, ¿no ven? Ya he dicho, sus rendimientos se multiplican, entonces voy a elevar eso al cuadrado y voy a tener la masa de ácido bórico, 3900.6. Ahora, con esa masa de ácido bórico, voy a calcular la masa de bórax directamente, ¿ya? Fíjense, 3900.6 gramos de ácido bórico por 382 gramos de TBC, tetraborato de sodio, nada más, ¿ya? Para no estar escribiendo, no me va a alcanzar aquí en el papel, TBC, ¿no ve? Tetraborato. Si ustedes no quieren acordarse de eso, A le colocan, pues, a este todito los subrayan acitos, este que se llama compuesto A, ya son macanas que se llaman compuesto A, es muy largo de escribir en su compuesto A, se recuerdan, ¿no ve? Dividido entre 4 veces el peso molecular del ácido bórico, 62 gramos. Ahora por 100, ¿por qué por 100? Ese es el rendimiento, ¿no ve? Aquí el rendimiento ya no es 85, en la primera sección es 80, 100 dividido entre 80, ¿no? Estamos calculando un reactivo a partir de un producto. 100 dividido entre 80. Y por 89 gramos de TBS, de tetraborato, ¿no? 89 gramos, representan 100 gramos de bórax, ¿no? 100 gramos de bórax dividido entre 89 gramos de TBS.
y tengo la masa de bórax, facilito, ¿no? Todo eso también se puede hacer en un solo paso si yo sumo todas las ecuaciones, ¿ya? Pero tendría que multiplicarle esto aquí al ladito, ¿no? En un pasito. Y se pueden simplificar esto con esto, se pueden simplificar algunas masas molares. Ya he calculado ya la masa de, permítame, la masa de bórax y ahora voy a calcular el volumen de ácido sulfúrico, ¿ya? Ya tengo, por suerte, yo la masa de ácido bórico. Con eso no me voy a utilizar. La masa de ácido bórico es 3.906 gramos de ácido bórico por 4 veces, es del balanceo, 4 veces por el peso molecular de ácido bórico, un mol representa, ¿no? En el balanceo no vaya, un mol nomás había, un mol. Voy a calcular el número de moles, me conviene calcular el número de un mol. Y el rendimiento no afecta a los moles ni a los equivalentes por 100% dividido entre 80% de rendimiento, ¿no? ¿Por qué al revés? Porque si yo utilizar simplemente el 80, se lo voy a devolver el 100% de lo que era normalmente, de lo que he ingresado como activo, ¿ya? Nada más. Entonces ya tengo eso y me sale 19.66 moles de ácido sulfúrico, pero yo no necesito moles, pero me ha dado la concentración molar, entonces voy a decir 19.66 moles por un litro, representan 0,5 moles de disolución o de solución. Entonces, eso va a ser igual a 39.32 litros de solución. Esto significa 0,5 molar nomás, al revés nomás está escrito, ¿no ve? No hay problema. Ya he calculado entonces la masa de bórax y la masa perdón, el volumen de solución de ácido sulfúrico. Ahora voy a calcular la masa de magnesio técnico utilizado. ¿Cómo es la masa? ¿A partir de quién? Del boro. En la segunda reacción nomás, en la tercera reacción nomás, fíjense, había aquí, en la tercera reacción, tengo esto yo, puedo calcular fácilmente por estequiometría, va a ser 2 a 3, ¿no ven? No hay problema. Y el rendimiento del 85%, ¿no? 100 sobre 85. 500 gramos de boro por 3, ¿no ve? Hemos visto 2 a 3 es 3 por 24 gramos de magnesio, dividido entre 2 por 11 gramos de boro por 100 gramos de magnesio técnico, que hemos dicho que el magnesio técnico es magnesio con impurezas. En 100 gramos de magnesio técnico hay 95 gramos de magnesio puro. Magnesio con magnesio va a ir, boro con boro va a ir, y voy a tener yo aquí por 100 dividido entre 85, que representa el rendimiento respecto del producto, de un producto a un reactante, no ve al revés, igual a 2026.46 gramos de magnesio, ¿ya? 2026.46 gramos de magnesio técnico, permítame, nada más. Una vez que yo he tenido eso, entonces he calculado, he podido por lo menos tener idea en lo que me está pidiendo. El examen va a ser así, porque son preguntas de exámenes pasados, ¿no? Que estoy seleccionando. Y no creo que lo que vamos a tener, la dificultad tal vez del día sábado, va a ser en formular estas secciones. Después la estequiometría, como yo les debo tanto, déjenmelo a mí. Lo que les voy a pedir es que cambien mira aquí, 3.900, son macanas 3.901, ¿no ve? Son macanas 3.950 y tantos, era tal vez redondear, ¿no ve? No hagan lo mismo. Si aquí yo he colocado ácido bórico, entonces agüita primero, no afecta el orden, ¿no ve? No afecta. Entonces le cambio algunas cositas yo, ¿no ve? Y ya no le coloco esto, y directamente hago. No ve, hay que ingeniarnos en eso, ¿no? Yo sé que duele, recordar, chicos, yo sé que duele. A mí me duele. A ustedes, ¿cómo no les va a doler, no ve? Ya. Entonces, esos 3 problemas hemos tenido. Vamos a pasar, yo creo que el día viernes más conmigo, una clase más vamos a hacer conmigo. Vamos a resolver los 3 problemitas. Y el día sábado vamos a estar listos para dar examen. Nuestro examen es, hasta ya me he olvidado, permítame. ¿A qué hora es nuestro examen? Un hito que hable. No van a notar, sí. El sábado, ¿a qué hora es? A las 6, Sábado a las 8. A las 6, 6, 6 de la 6, tarde. 6 de la tarde. Ya, 6 de la tarde. Entonces vamos a estar, conmigo vamos a estar. Voy a pedir pues lo que estoy pidiéndoles. Y si es que hay un buzo, porque ya me han pedido números, quién ha mandado, quién está mandando, sí, los exámenes de los bloques, ¿no? Siempre hay un hito que tal vez es corchito, ya estudiado, ya estás renegando, siempre existe, ¿no? A ese le hay que decir simplemente que va a ser más capo, él se va a preparar mejor, ¿no ve? No hay problema en eso, es para uno, lo que estudia es para uno. Pero yo sé que algunos quieren aprobar nomás porque esa materia nomás les debe faltar, o tal vez otras materias más, pero es muy difícil recordar cuando uno trabaja con estado de oxidación, por qué se coloca aquí 2, por qué se dice molecular, por qué es así.
Tortura es, para mí es tortura. Yo dicto otras materias también de química. Para ustedes mucho peor debe ser, ¿no ve? Entonces vamos a tratar de aprobar y que nadie, que yo les voy a ayudar también en esa parte de las prácticas, ya les he dicho cómo, presenten en 4 y ayúdenle, no hay problema. Y vamos a tratar de aprobar ya, chicos. No hay dudas, ¿no ve? No, ¿no? Ya. ¿A qué hora vamos a hacer la noche también? ¿Qué? El viernes, ¿a qué hora vamos a hacer El noche y en viernes, la pues, noche? ahorita también los va a mandar, chicos. Así es, espontáneo soy, con nosotros paralelos también espontáneo soy. Como hasta ahorita, pero nadie no tiene clase, yo creo, ¿no ve? Mejor va a ser para nosotros. No vamos a dormir tan temprano, ¿no ve? Siempre estamos despiertos hasta medianoche, entonces, como desde las 8 o hasta las 10 yo los voy a mandar, ¿ya? Los voy a decir siempre, ¿ya? Ya, sí, está bien, Ya, chicos. está Si, bien. si es que esto puede, si esto puedo subir a lo estoy grabando, si es que puedo subir a YouTube, los voy a mandar, ¿ya? Está bien, Nancy. Ya, gracias, chicos, nos vemos entonces. Gracias, Oxy.